A principios del mes de julio, el gobernador de Texas, Greg Abbott, colocó un muro de boyas en el río Bravo para contener a los migrantes indocumentados que buscan llegar a los Estados Unidos. También acusó al presidente Joe Biden de permitir el ingreso irregular de miles de migrantes, desatando una crisis en su país. Ante esta acción, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, consideró que el gobernador de Texas actúa de manera inhumana y que todo forma parte de una campaña para promover sus aspiraciones políticas. Acompáñanos por ADN 40 a conversar con Verónica Ortiz, abogada y analista política, exdirectora general del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. En el análisis, Georgina Gagiola. Verónica, qué gusto poder platicar contigo esta noche. Bienvenida. El gusto es para mí, Lupita. Gracias por la Oye, invitación. y además un tema del que mucho se nos había advertido, ¿no? El muro, aguas, ahí viene el muro. No como lo habíamos pensado, pero es otro tipo de muro, con boyas, con alambre de púas, que ya cobró la vida de algunas personas. ¿Y cómo lo ves tú? Pues mira, es un tema muy serio, efectivamente. Como bien dices, la amenaza esta del muro y sobre todo después del presidente Trump que se avanzó en esta construcción del muro divisorio, ha sido una bandera del Partido Republicano. Y esto de las boyas y de esta iniciativa del gobernador Abbott de Texas, hay que verla en el contexto justamente de la contienda electoral, porque no nos podemos abstraer de ese dato. El tema migratorio es uno de los temas que más parten y dividen a los republicanos frente a los demócratas. Y sobre todo en el lado republicano hay esta idea de que ellos son los que sí han dado pasos firmes para disminuir la migración. Sí. O bueno, y que lo que dice Greg Abbott, ¿no? Claro. ¿Saben qué? Hice esto porque Biden no resuelve el problema. Exactamente. Y nosotros sí lo resolvemos. Y entonces si la administración federal, exacto, la administración Biden no lo resuelve, pues entonces yo voy a tomar el problema y la solución en mis manos. Y entonces ya está confrontado no solo con México, sino también con la propia administración federal de Estados Unidos. Pero es muy serio, Lupita, porque a ver, hay un tema de derechos humanos clarísimo, hay un tema incluso casi de inhumanidad, Inhumano, ¿no? Dijo el presidente López Obrador, ¿no? Totalmente de acuerdo, porque o sea, lo que estás haciendo es poner estas boyas con de alambres, de púas alrededor. Entonces, lo que haces es no solo impedir que crucen los migrantes, sino pues efectivamente ya causar muertes y lesiones justamente en quien aún así trata de pasar por abajo o de alguna manera esquivarlos. Ese punto número uno. Punto número dos, hay un tema con México digamos, de violación de tratados de límites y aguas, porque parte del cauce del río en donde se está poniendo, ¿no? Exacto, pero además lo dijo la canciller designada Bárcena, justo, que de los 300 y algo metros, 230 están en territorio mexicano. Entonces ya ahí hay una violación, digamos, tanto de soberanía como del tratado de límites y aguas. Y luego además está violando la propia, digamos, normatividad en los Estados Unidos, porque hay una ley de ríos y puertos que dice que no, los estados no pueden, o ninguna autoridad puede poner obstáculos en estas partes, en los ríos, sin la autorización federal. Y entonces ya hay una denuncia también del propio Departamento de Justicia. Pero parece que le importa poco al señor Abbott, ¿no? Que dijo, claro. Bueno, claro, nos vemos en la corte. Claro, no me importa. Supuesto. Además, él fue procurador. Sí. Él sabe de leyes. Por supuesto. Y entonces está desafiando, y ahí es donde entra este espacio ahorita que estamos en justamente también esta contienda preelectoral. Hay que recordar que las elecciones allá son hasta noviembre del año que entra, pero estamos ya también Están igual calentando que acá, el terreno, calentando el terreno, calentando motores, y no solo eso, sino tratando de posicionarse en el ámbito republicano. Ahora sí que casi quién es el más radical para que ganar adeptos y para que digamos, el Partido Republicano tenga digamos, opciones además del presidente Trump. Pero parece que esto ha sido muy exitoso, ¿no? Esto de decir que los inmigrantes son los causantes de todos los problemas de Estados Unidos. Por supuesto, acuérdate que el discurso anti-México, que empezó también desde la campaña del expresidente Trump, que fuimos justamente la piñata electoral, es decir, a quien se golpea, no importa la evidencia en contrario, es decir, justamente los mexicanos que pasan son además los que traen las drogas, los inmigrantes, cosa que también se ha demostrado que no son, digamos, en su gran mayoría los migrantes que pasan buscando un trabajo y una vida mejor, pasan incluso con familias, ya no pasan nada más hombres, digamos, buscando
trabajo como era antes, ahora pasan incluso familias completas. Ahora, en el caso decías de las familias completas, los niños, esta amenaza, ¿no? De que tiren a los niños al río. Sí, claro. Esto está tremendo. Bueno, hablamos del discurso inhumano, digo, parece casi de película, ¿no? Digo, si no fuera trágico, casi sería ridículo, ¿no? Sí. Porque efectivamente lo que están tratando no solo es de frenar en el río, de impedir que crucen, sino a los que ya finalmente cruzaron, regresarlos. No hay que olvidar que había el título 42 que se usó durante la pandemia, que por razones justamente de salud y de contagios también, que se decía sin ningún fundamento que los migrantes traían COVID, ¿no? Bueno, pues cuando era una pandemia justamente global. Y lo señalaban otra vez como una amenaza, ¿no? Exactamente. Entonces, en ese momento, la administración Trump utilizó este título 42 por el cual simplemente se regresaban y se deportaban, a nadie se le concedía, digamos, posibilidad de solicitar asilo ni nada. Ese terminó en mayo y pensaban que iba a ser una, digamos, como puerta abierta a que se, digamos, otra vez explotara el número de migrantes. No ha sido así, de hecho se ha reducido, pero el punto es, a pesar de que no ha aumentado, sino que ha ido disminuyendo poco a poco, aún así, esta idea de que la amenaza viene y viene en números crecientes y vienen las caravanas y hay que detenerlos a como dé lugar, bueno, pues sí encuentra eco en una parte de la población. Claro. Porque pero por otra parte, ¿crees que esto de las boyas y que esto que ya tenemos como una barrera en Estados Unidos, entre México y Estados Unidos, va a detener la migración? Esto no lo detiene, ¿no? No, por supuesto que no. Además de que estamos hablando de 300 kilómetros, o sea, y nosotros tenemos 3,000 kilómetros de frontera. Lo dijo incluso justamente la canciller Bárcena, dijo, a ver, tampoco estamos hablando de una extensión demasiado grande. Lo que pasa es que sí es un lugar por donde pasan muchos migrantes. Entonces, evidentemente, no hay, como siempre decíamos, no hay muros, no hay boyas que vayan a detener. Cuando la gente está saliendo de situaciones peores, ¿no? En donde peligra su vida, pues está dispuesta exactamente a arriesgarse y lo que están haciendo es haciendo mucho más peligroso. Pero Abbott está como en una afrenta, ¿no? Hay notas diplomáticas ya de México, sí. Este señalamiento de carácter legal allá en los Estados Unidos. Y él, pues él sigue montado en sus acciones y sobre todo porque lo que buscan es un impacto político. Nuevamente, la verdad te lo digo, porque incluso pensando en que justamente estas acciones y la propia denuncia del Departamento de Justicia dentro de Estados Unidos prosperen, pues ellos cuentan con que pues mientras se resuelven esos casos y mientras en México se sigue diciendo otra cosa entonces Abbott se pelea, ¿no? Con el presidente mexicano y entonces le dice que pues que él detenga la migración. Pero además es muy grosero, ¿no? O sea, no es diplomático. Ha sido muy grosero que le dijo, no, pues usted también póngase a hacer su trabajo. No, por supuesto. Y entonces es ya subir la tensión y sobre todo creo yo que es como atraer reflectores que finalmente le dan un rendimiento político, que es lo que están buscando. Pero en el Inter, pues sí hay vidas humanas en riesgo, ¿no? Y entonces ahí sí me parece que se cruzan ciertas líneas que no deberían de cruzarse. Oye, Ken Salazar ha mencionado también este tema que es netamente político este asunto y que ofende a México además. Totalmente. Ken Salazar, el embajador americano, ha dicho y ha hecho eco de la posición del gobierno de Biden, es decir, del gobierno federal, en el sentido de que no están de acuerdo con esa política y no solo no están de acuerdo, sino que están llevando, digamos, presentando las denuncias ante las autoridades y los tribunales norteamericanos por violación justamente de lo que decíamos, de un Estado a leyes y disposiciones de orden federal en Estados Unidos. Ahora, la canciller Bárcena va a abordar diferentes temas. ¿Cómo ves tú que en la agenda lleve esto? Sin duda, a mí me parece que será un tema muy importante, justamente como mencionabas, en el lapso de casi 15, 20 días se presentaron 2 notas diplomáticas sobre el tema, entonces eso te da una idea de la relevancia y sobre todo con estas noticias de que aparentemente ha habido ya por lo menos un par de casos de gente que han fallecido, digamos, lastimadas y por estas boyas y con los alambres de púas. Entonces, creo que va a ser uno de los temas principales. Desde luego no es el único, tenemos una agenda muy, muy compleja entre Estados Unidos y México, pero sí me parece que en este momento sí es uno de los temas más importantes y sobre todo por eso, porque no solo confronta a México y Estados Unidos, sino que dentro del propio Estados Unidos confronta a un Estado con el gobierno federal. Verónica, un gusto como siempre poder platicar contigo. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias Lupita. Gracias. Un gusto. Igualmente. Y nosotros hacemos un recorrido por las redes sociales.
Georgina, ¿cómo estás? Muy bien, muy Qué contenta. gusto poder platicar contigo de nuevo. Igualmente, muchas gracias. Oye, pues parece que Greg Abbott no le importa muchísimo todo lo que está ocurriendo, ¿no? Más bien él, el objetivo que tiene programado es de carácter político y de ahí no se mueve. Bueno, por supuesto, además hace poco tiempo que se religió y pues era una de sus promesas. Y bueno, siempre parte de su discurso decir que tiene que detener la migración. Y esto de las boyas no es la primera acción que lleva a cabo, sino también que lleva a los migrantes en camiones y los deja en estados republicanos, así como para darles una lección de qué es tener migrantes en su territorio. Y bueno, pues ahora ha dado un paso más, en mi opinión, peligroso, porque pues sí puede generar un conflicto más grande con México. Oye, pero independientemente de esto, que es un conflicto ya entre México y Estados Unidos, violación a leyes federales, violación a tratados internacionales, aquí el asunto también es de carácter humanitario. Ahorita que decías, bueno, me parece peligroso, a mí también, pero por el tema humanitario, además de la situación entre México, entre dos países, ¿no? México y Estados Unidos. Sí, por supuesto, yo creo que migrar siempre ha sido peligroso y ellos ahora lo hacen todavía más peligroso, incluso pues con la muerte de 2 personas, con las heridas también en niños. Un señor se lastimó una pierna de una manera terrible. No creo que Abbott tenga, la verdad, una migaja de humanismo en su cuerpo, ¿no? Un odio brutal y pues este odio y este racismo pues llega a niveles de que no le importa si la gente se muere o se lastima, ¿no? Ahora, lo que está haciendo también es exacerbar, porque tiene ese nicho, ¿no?, de votantes que lo siguen y que creen efectivamente que la migración pues, es un mal muy grave para los Estados Unidos y para ellos en particular. Bueno, imagínate qué sería de Texas si no hubiera migrantes, porque también hay otra cosa, muchos migrantes que trabajan ahí, no solamente mexicanos, sino todos los que reciben, pues reciben salarios fuera de la ley o salarios menores, ¿no? Y eso genera una economía mejor o mayores ganancias para la economía de Texas y sucede en otros estados. Entonces, de todas maneras, ¿no? ¿Qué sería de Texas si no fuera vecino de México? Porque gran parte de lo que vende se lo vende a México. Claro, no vamos a poder detener la migración aunque pongan boyas y aunque pongan estos alambres de púas y no sé cuántas cosas más. Georgina, ¿qué es lo que tendría que estarse haciendo en materia de migración entre ambos países? Que hay algunos esfuerzos, pero no se ha logrado pues avanzar. Pues mira, yo creo que está bien que el propio gobierno de Biden los demande, pero las boyas están ahí. Yo sí escucho que hay una parte de las boyas que están en nuestro territorio. Sí. Si esto fuera al revés, si unas boyas mexicanas estuvieran invadiendo su territorio, ya tendríamos el ejército, ya sabes, como película de guerra. Yo creo que el gobierno mexicano debería intentar remover las boyas que están en nuestro territorio, ser más enérgico en la queja y la verdad pues no someterse a esta provocación del gobernador de Texas y no permitirla. Ahora, la migración no va a acabar, ¿no? No va a acabar ni en México, ni va a acabar en el cruce en Estados Unidos, ni en el mundo, que es una crisis humanitaria mundial. Creo que México debe de, si no detenerla, pues por lo menos darles una mejor situación. Y en Estados Unidos, bueno, creo que los migrantes van a intentar cruzar porque quieren una vida mejor a fuerza y si no va a ser por ese paso, va a ser por otros, ¿no? Y sabemos que además se ponen de acuerdo con los coyotes, etcétera. Y una vez que ya no había el tema del asilo, cuando quitaron el capítulo 42, ¿no?, de la pandemia y que tenían que hacerlo legalmente, digamos, de pronto desaparecieron los migrantes, ¿no? Y entonces pues, eso quiere decir que lo están haciendo por otros mecanismos. Muy bien. Georgina, muchas gracias como siempre. Gracias a ti. Y muchas gracias también a usted por habernos acompañado. Nos vemos la próxima y que la pasen todos muy bien.